Mis cordiales saludos, somos Rubén Percy Quintana Rojas y quien les habla, Marisol Natalie Domínguez Agurto, estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú. Y en esta oportunidad analizaremos un fenómeno económico real ocurrido en el Perú, como lo fue la pandemia de COVID-19 en el mercado laboral peruano. En Perú, la llegada de la pandemia declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020 afectó de manera crítica al mercado laboral, evidenciando vulnerabilidades preexistentes durante la crisis. A través de este informe se busca identificar y analizar el impacto de este fenómeno para comprender las dinámicas económicas que definieron este periodo. Escuela Económica Relacional. El enfoque keynesiano. Según John Maynard Keynes, sostiene que en tiempos de crisis es imperativo que el Estado intervenga activamente en la economía para estabilizar la demanda agregada y mitigar los efectos negativos del ciclo económico. Desde esta perspectiva, el gobierno peruano adoptó medidas fiscales expansivas, como el programa Reactiva Perú, diseñado para proporcionar liquidez a las empresas y evitar despidos masivos. Otro aspecto fundamental del enfoque keynesiano es la importancia del gasto público como motor de la recuperación económica. Durante la pandemia, el gobierno incrementó significativamente el gasto en salud pública y lanzó programas sociales como los bonos de emergencia, destinados a sostener el consumo de los hogares más vulnerables. Además, Keynes subraya la necesidad de estabilizadores automáticos, como los sistemas de seguridad social, que en Perú son notablemente débiles. Conceptos económicos relacionados. Desempleo. En Perú la pandemia provocó un incremento significativo en la tasa de desempleo. Este aumento fue especialmente severo en los sectores como turismo, comercio y los servicios que dependían directamente de la interacción presencial. La pérdida de empleo no solo afectó a los ingresos de las familias, sino que también redujo la capacidad de consumo interno. Oferta y demanda laboral. La pandemia generó un choque tanto en la oferta como en la demanda laboral. Por un lado, las empresas redujeron sus contrataciones debido a la caída en la actividad económica y las restricciones sanitarias, y por otro lado, la oferta laboral se mantuvo constante, lo que resultó en un exceso de trabajadores que buscaban empleo en un mercado reducido. Informalidad laboral. Durante la pandemia, la informalidad se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, permitió a algunos trabajadores continuar generando ingresos en sectores menos regulados, pero por otro lado, dejó a millones de personas sin acceso a protección social o a beneficios estatales, amplificando su vulnerabilidad. Gasto público. Fue una herramienta crucial durante la pandemia, ya que permitió al gobierno financiar programas de apoyo económico y social. Sin embargo, este aumento de gasto también elevó el déficit fiscal y la deuda pública, planteando desafíos a largo plazo para la sostenibilidad económica del país. Análisis macroeconómico. Desde una perspectiva macroeconómica, el impacto de la pandemia en Perú fue devastador. El Producto Bruto Interno se contrajo en 1% en el 2020, marcando la peor recesión en décadas. Este colapso económico fue impulsado por la disminución de la producción en sectores claves como minería, construcción, comercio, que juntos representan una porción significativa del PBI nacional. Al mismo tiempo, la inflación se mantuvo bajo control, pero el déficit fiscal se incrementó considerablemente, alcanzando el 9.8% del PBI en el año 2020. Además, la pandemia reveló las debilidades del sistema de salud pública, lo que obligó al gobierno a destinar recursos adicionales para reforzar la capacidad hospitalaria y adquirir vacunas. Estas inversiones fueron esenciales para contener las crisis sanitarias, pero también representaron una carga adicional para las finanzas públicas. Análisis microeconómico. Millones de hogares enfrentaron una reducción drástica en sus ingresos, lo que limitó su capacidad para cubrir necesidades básicas y aumentar sus niveles de endeudamiento. Las pequeñas y medianas empresas, que representan una gran parte del empleo en el Perú,
sufrieron particularmente debido a su menor capacidad para adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos. El teletrabajo se convirtió en una estrategia clave para muchas empresas del sector formal, pero su adopción estuvo limitada por las desigualdades en acceso a tecnología y conectividad. En contraste, los trabajadores informales que no podían realizar sus actividades de manera remota se vieron obligados a exponerse al virus para subsistir. Conclusiones. Aunque el gasto público y los programas de apoyo fueron cruciales para mitigar los efectos inmediatos de la crisis, su alcance se vio restringido por la falta de acceso a mecanismos de distribución adecuados para trabajadores informales. Esto subraya la importancia de implementar políticas que promuevan la formalización laboral y fortalezcan la protección social, no solo para enfrentar crisis futuras, sino también para construir un mercado laboral más equitativo. Por último, la interacción entre los niveles macro y microeconómicos durante la pandemia puso de manifiesto las fortalezas y debilidades del sistema económico peruano. Para fortalecer esta interacción y garantizar una recuperación inclusiva, es fundamental avanzar en reformas estructurales que aborden problemas como la informalidad, la desigualdad y la falta de acceso a la tecnología. Estas reformas no solo mejorarán la capacidad del país para enfrentar futuras crisis, sino que también sentarán las bases para un desarrollo económico más sostenible y equitativo en el largo plazo. Gracias por su atención.